¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este canal desde la virtualidad. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar un poco de modelos de aprendizaje guiados por las nuevas tecnologías. Soy Alejandro Monroy Trejo y les doy la más cordial bienvenida. Vamos a hablar un poquito de este tema y vamos a hablar un tanto de las tendencias educativas donde se incorporan las tecnologías de la información y la comunicación. Muy bien. Bueno, la educación siempre ha hecho uso de ambientes y recursos y metodologías para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos recursos y herramientas son un reflejo de avances en diferentes ámbitos y estos mismos se han incorporado a la educación siempre con el propósito de mejorarla. Hoy en día, los acontecimientos mundiales, ¿no? Es decir, la pandemia que se padece actualmente en todo el mundo, nos ha forzado sobre todo a incorporar estas tecnologías de la información y la comunicación a el aula y no solamente a eso, sino generar formas diferentes de enseñanza y de aprendizaje, por supuesto. Con la aparición del Internet, ¿no? Y los recursos tecnológicos que han surgido de esto mismo, ¿no? Ahí se han desarrollado también formas de aprender, como lo mencionaba, y de enseñar. Es bien importante este tipo de tecnologías y que las incorporemos precisamente a nuestro quehacer docente. Muy bien. Ahora, entre las tendencias que se incorporan en la educación vamos a encontrar las siguientes. Tenemos presencial con TIC, que se refiere a que la clase se desarrolla en el aula de manera tradicional. Sin embargo, hacemos uso de estos recursos, es decir, de las tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos el T-Learning, que es un aprendizaje en el aula que incluye también plataformas virtuales y televisión digital. Tenemos el U-Learning, que es un aprendizaje virtual que combina el M-Learning con la realidad virtual, gamificación, entre otros. Tenemos el P-Learning, que es un aprendizaje personalizado según las necesidades e intereses del alumno. Contamos también con estas, que es el e-learning, que es la teleformación o cursos en línea. Tenemos el B-learning, que es una combinación de presencial y de e-learning. Tenemos el C-learning, que es un aprendizaje a través de las redes sociales. Y tenemos el M-learning, que es uso de dispositivos móviles para el aprendizaje. Pues muy bien, ya que vimos y más o menos definimos este tipo de aprendizajes que se dan hoy en día, vamos a enfocarnos un poco en lo que es el B-learning, es decir, esta combinación de presencial y de e-learning. El B-learning o educación híbrida, ¿no? Va a ser una modalidad de aprendizaje que, como ya lo mencioné, va a haber componentes presenciales y componentes virtuales. Se considera una alternativa de educación digital del docente en educación superior. Pero aquí hay una cuestión, aquí hay una situación en todo esto. No todos, pero varios docentes, muchos docentes, ¿no? Presentan una brecha digital en comparación con sus alumnos. ¿Qué quiere decir esto? A causa de la pandemia hemos sido forzados precisamente a utilizar dispositivos móviles, software y hardware para poder dar nuestras clases de manera virtual, ¿no? Ya sea sincrónica o asincrónica. Sin embargo, no todos los docentes estaban preparados para este cambio tan brusco. Por supuesto, las tecnologías se han incorporado a la educación desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, eh, los acontecimientos que de hoy en día, como ya mencioné, han provocado
que lo tengamos que hacer, de una manera pues bastante radical, ¿no? Pues bien, aquí en la educación superior, como les decía, ¿no? Lo que hace falta para los docentes es la capacitación, pues ellos se enfrentan hoy en día a varios desafíos y contextos en esta era de la información y sobre todo de la incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que en una época donde la tecnología, sus usos y aplicaciones cambian constantemente, pues no están completamente preparados para poder afrontar este tipo de situaciones, ¿vale? Ah, se habla hoy en día de la sociedad 3.0, a la cual pertenecen las nuevas generaciones y se le llama de esta manera en comparación con los profesores del 1.0. Estos numeritos o esta etiqueta en todo caso no nos está hablando precisamente de esa brecha digital que existe entre los docentes y los alumnos. Deben los docentes actualizarse para desarrollar e incorporar competencias digitales y generar nuevos aprendizajes. Ahora bien, la actualización no debe ir solamente desde la ofimática, es decir, que no solamente seamos capaces de saber manipular dispositivos o las plataformas y o las herramientas, sino que aquí lo que se pretende es que desarrollemos y generemos aprendizajes y conocimientos. ¿Ok? Bueno, muy bien. Dentro de esta modalidad del B-Learning se han realizado diferentes modelos, ¿no? Sin embargo, hay un modelo en particular que es el modelo de Kahn que ha influido en muchos otros diseños. Él habla de 8 dimensiones del B-Learning y en estas va a incluir elementos institucionales, procesos de gestión, uso de las tecnologías, criterios pedagógicos, aspectos éticos, diseños de interfaces, servicios de apoyo y soporte, así como de estrategias de evaluación. Como podemos ver, es un trabajo que implica muchísimas otras áreas, no solamente la de la educación, pero además de todo eso, también implica cuestiones de infraestructura. No todos tenemos la oportunidad que en las escuelas donde se elabora comúnmente, tengamos el equipo necesario y suficiente para poder tener acceso a la tecnología y para poder realizar este tipo de aprendizajes, ¿no? Entonces, eh, como podemos ver, estas nuevas tecnologías y estos modelos de aprendizaje no solo incluyen el uso de herramientas, sino su funcionamiento y aplicaciones, ¿no? En ese funcionamiento y aplicaciones, pues bueno, por supuesto, hablamos de cómo influye esto en estrategias y cómo se incorpora precisamente a la evaluación. Muy bien. Hay una serie de propósitos, pero entre tantos ellos, el propósito que siempre han tenido precisamente las tecnologías, pero en este caso el blended learning, ¿no? Se proyecta pues como una modalidad para el mejoramiento de la calidad educativa universitaria y para el desarrollo profesional del docente. De acuerdo a las exigencias profesionales en la actualidad, el docente debe de tener una capacitación en TIC, debe estar enfocado a una formación digital continua, es decir, no quedarnos solamente con el uso de dichas tecnologías, como lo había mencionado, sino generar conocimientos e incorporar conceptos a estas, ¿no? Como sincrónico, asincrónico, formal, no formal, presencial, virtual, autónomo y colaborativo. Todos estos conceptos que acabo de mencionar son precisamente los que debemos de incorporar no solamente a nuestro lenguaje,
sino también a formas de enseñar y de aprender con las nuevas tecnologías al día de hoy. Es importantísimo que lo consideremos todos como docentes, ya que ya no es suficiente con un estudio, ¿no? Hay que especializarse constantemente en diferentes ámbitos, claro, por supuesto, de acuerdo a nuestra área. Muy bien, ahora, según el Horizon Report, se han incrementado el uso de dispositivos móviles y sus aplicaciones dentro del ámbito educativo, eh, los cuales han impactado definitivamente en la forma en que se aprende, ¿no? Se ha masificado la accesibilidad y se han derivado sus usos, entre los que destacan la inteligencia artificial, la realidad aumentada y la gamificación en un corto y mediano plazo. ¿Qué quiere decir esto? Estos existen más o menos en la primera década del año 2000 y presenta una suerte de tecnologías que se pueden utilizar y que podemos enfocar precisamente en el área educativa. La inteligencia artificial nos está hablando de datos, nos está hablando de maneras de comportarse, entre otros. La realidad aumentada lo que ha provocado es que tengamos diseños que presenten elementos o herramientas más cercanos a lo que se podía visualizar. Podemos ver hoy en día modelos en 3D generados a través de computadora y que podemos visualizarlos como si estuviéramos ahí en todo caso. La gamificación tiene que ver precisamente con premiar, ¿no? Premiar el trabajo, premiar el estudio, ¿no? Y entonces se han generado una serie de juegos, una serie este, de tecnologías que incorporan lo lúdico a nuestras aulas y a nuestras formas de aprender. Se ha visto que precisamente el hecho de premiar al estudiante pues lo incentiva a seguir estudiando, ¿no? Y bueno, finalmente hablemos de las limitantes. Si bien las tecnologías existen, hay muchos factores que van a influir para su adopción y penetración en el sector educativo, como recursos, complejidad, políticas públicas, economía, entre otras. Es bien complicado y difícil en países en desarrollo como es el nuestro, ¿no? Donde la adopción de estas tecnologías emergentes depende de la infraestructura que existe en las instituciones, sobre todo si son públicas. En el caso de las instituciones privadas, bueno, se hace un esfuerzo precisamente por incorporarlas al aula, pero en el caso de las instituciones públicas es un tanto más complicado y difícil, ¿no? El presupuesto de los gobiernos para el ámbito educativo, por supuesto, tiene que influir mucho y pues responde no solamente a políticas públicas nacionales, sino que también responde a políticas educativas a nivel global, ¿no? Es decir, qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere y para el trabajo hoy en día, y de acuerdo con eso es que se le exige a los gobiernos que se enseñe en determinada área, ¿no? Y bueno, finalmente en conclusión, todavía falta muchísimo por hacer, ¿no? Se está construyendo precisamente la educación a través de las tecnologías, se están incorporando sus usos y aplicaciones, pero hay muchos factores que pueden limitar. Debemos de adelantarnos y adoptar las tecnologías como gestores de conocimiento y aprendizaje. No solamente debemos de quedarnos en el saber manejar estas. El futuro no solamente es de los estudiantes, el futuro también es de los docentes. El futuro además es nuestro y el futuro está aquí. No podemos esperar por él. Tenemos
precisamente que incorporarlos a nuestra vida cotidiana, ya no solamente a la cuestión educativa. Debemos de comportarnos en algún punto como si fuésemos nativos digitales, ¿no? Y pues bueno, muy bien, pues eso es todo. Les agradezco mucho por estar aquí presentes y ver esto que tenía preparado para ustedes. Les comparto las referencias, son los textos, ¿sí? Que utilicé para esta información que podemos encontrar aquí. Y pues bueno, desde la virtualidad les saludo, que tengan un excelente día y hasta luego. Muy buenas tardes.